Regla de la suma o de la probabilidad total. La regla de la suma o de la probabilidad total dice que si A1, A2 hasta A es un sistema completo de sucesos y S es un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades condicionadas de S por los sucesos A⁻I, entonces probabilidad de S igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de S condicionada a A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de S condicionada a A2 y así sucesivamente hasta probabilidad de A⁻n por la probabilidad de S condicionada a A⁻n. En la práctica, la regla de la suma o de la probabilidad total dice que la probabilidad de varios caminos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los caminos. Se aplica la regla de la suma cuando se pregunta por la probabilidad total de un suceso S, de la última experiencia, y se conocen las probabilidades condicionadas de este suceso a los sucesos de la primera experiencia. Ejercicio resuelto. Durante 10 días en una carretera ha hecho 5 días sol, 3 días ha llovido y 2 días hubo niebla. La probabilidad de que haya un accidente de coche en un día soleado es de 0,006, en un día lluvioso de 0,04 y en un día con niebla de 0,07. Halla la probabilidad de que en un determinado día haya accidente. Nombramos por S los días que hace sol, doble L los días que llueve, por N los días que hay niebla y por A accidente de coche. Es un problema de aplicación de la regla de la suma o de la probabilidad total. En primer lugar tenemos que hacer el árbol de probabilidades completo. Inicialmente tenemos 5 días que hace sol, 3 días con lluvia y 2 días con niebla. Siempre en cada rama escribimos la probabilidad. La probabilidad de que haga sol es 5 de 10, 5 décimos, que es 0,5. La probabilidad de que llueva es 3 de 10, 3 décimos, que es 0,3. La probabilidad de niebla es 2 de 10, 2 décimos, que es 0,2. La probabilidad de que haya accidente en un día con sol es 0,006. La probabilidad de que haya accidente en un día con lluvia es 0,04. La probabilidad de que haya accidente en un día con niebla es 0,07. Probabilidad de que haya accidente igual. Probabilidad de que haga sol 0,5. Por la probabilidad de que haya accidente con la condición de que hubiese sol 0,006. Más probabilidad de que llueva 0,3. Por la probabilidad de que haya accidente con la condición de que llueva 0,04. Más probabilidad de que haya niebla 0,2. Por la probabilidad de que haya accidente con la condición de que haya niebla 0,07. Haciendo las operaciones se obtiene 0,029. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes dice que si A⁻, A⁻2 hasta A⁻n es un sistema completo de sucesos y S es un suceso cualquiera para el que se conocen las probabilidades condicionadas de S por los sucesos A⁻I, entonces probabilidad de A⁻I condicionada a S es igual a la probabilidad de A⁻I por la probabilidad de S condicionado a A⁻I, partido por la probabilidad de S. Las probabilidades A⁻I se llaman probabilidades a priori, porque se conocen. Las probabilidades S condicionadas a A⁻I se llaman verosimilitudes, porque se comprenden fácilmente. Las probabilidades A⁻I condicionadas a S se llaman probabilidades a posteriori,
porque son las que hay que calcular. Estrategia de resolución de problemas. En la práctica, se aplica el teorema de Bayes cuando se pregunta por la probabilidad de haber recorrido un determinado camino del árbol, para llegar a un suceso S, de la segunda experiencia, entre todos los caminos posibles que llevan al mismo suceso. Ejercicio resuelto. Durante 10 días en una carretera ha hecho 5 días sol, 3 días ha llovido y 2 días hubo niebla. La probabilidad de que haya un accidente de coche en un día soleado es de 0,006, en un día lluvioso de 0,04 y en un día con niebla de 0,07. Un determinado día hubo un accidente. ¿Qué probabilidad hay de que ese día hubiese niebla? Nombramos por S los días que hace sol, doble L los días que llueve, por N los días que hay niebla y por A accidente de coche. En primer lugar tenemos que hacer el árbol de probabilidades completo. Es un problema de aplicación del teorema de Bayes, porque se pregunta por la probabilidad de recorrer el camino del árbol en el que un día con niebla haya accidente. Aplicando el teorema de Bayes tenemos que la probabilidad de que un día con niebla haya accidente es igual a la probabilidad de que haya niebla y accidente, partido de la probabilidad de que haya accidente. La probabilidad de que haya niebla, 0,2. Por la probabilidad de que haya accidente condicionado a que haya niebla, es 0,07. Partido de la probabilidad de que haya accidente. La hemos calculado en el ejercicio resuelto anterior, de la probabilidad de la suma o de la probabilidad total, y era 0,029. Haciendo las operaciones obtenemos 0,48.